A las 6:47 de la mañana, con el cielo completamente limpio sobre el desierto sirio y la luz entrando todavía en diagonal sobre la arena, un F-35 estadounidense detecta algo que no encaja. No es una camioneta aislada, no es un pequeño convoy logístico, no es el movimiento disperso y habitual de una zona en tensión. Lo que aparece delante de sus sensores es una columna grande, compacta y demasiado ordenada como para ser casual. Vehículos blindados, camiones de apoyo, plataformas que parecen escolta y un patrón de avance que no transmite rutina, sino intención. Lo más inquietante no es solo el tamaño del grupo, lo más inquietante es que se está moviendo con disciplina, con separación medida y con una dirección demasiado clara. Eso, en un espacio como el este de Siria, no es un detalle menor. Porque allí, durante años, el equilibrio ha dependido de algo muy frágil. Quién ve primero, quién entiende primero y quién puede reaccionar antes de que el otro complete su maniobra. Y cuando el primero en ver es un F-35, la historia cambia de tono desde el mismo instante en que aparece el contacto. Ahora bien, hay una diferencia importante que conviene dejar clara desde el principio. Lo que vas a escuchar no es un parte oficial desclasificado, ni una operación confirmada con esta cronología exacta. Es una recreación narrativa construida sobre capacidades reales y procedimientos plausibles de guerra aérea moderna, y eso para este canal no le quita valor, se lo añade. Porque en vez de vender humo, permite entender de verdad cómo funciona una situación así cuando dejas a un lado el espectáculo y miras la mecánica real del combate. Además, el contexto importa. Siria no ha sido durante años un tablero vacío, sino un espacio saturado de intereses cruzados, corredores logísticos, milicias, presencia aérea, inteligencia y líneas rojas que casi nunca se anuncian con claridad. Y hay un matiz actual relevante. La guarnición de Al-Tanf ya no debe tratarse hoy como punto activo de referencia para una historia presente, porque CENTCOM comunicó en febrero de 2026 la salida ordenada de sus fuerzas de esa base. Por eso esta recreación se apoya en el este de Siria como entorno operativo general y no en una base concreta todavía desplegada allí. Pero incluso dejando eso de lado, el núcleo de la historia sigue siendo el mismo. Una columna terrestre puede parecer poderosa desde abajo. Mucho metal, mucho volumen, mucha presencia. Desde el aire, sin embargo, todo se reduce a otra cosa: patrón, firma, comportamiento, emisiones, ritmo de avance y valor táctico. Ahí empieza a entenderse por qué el F-35 da tanto respeto, no porque sea un avión mágico ni porque convierta toda misión en una ejecución automática. Lo que da miedo de verdad es que puede reunir piezas del rompecabezas con una rapidez que cambia la pelea antes de que la pelea se vea. El F-35 fue concebido precisamente para eso. Su valor no se limita a llevar armas por dentro o a reducir su firma ante radares enemigos. El salto importante está en la combinación de sigilo, sensores, fusión de datos y capacidad de compartir información con otras plataformas. Lockheed Martin y la página oficial del programa insisten en esa idea. El avión no solo detecta antes, también procesa y distribuye mejor la información, actuando como multiplicador de fuerza dentro de una red más grande. Dicho de manera sencilla, el piloto no mira una pantalla con un eco, otra con un mapa y otra con una cámara, intentando unirlo todo a mano mientras decide si lo que tiene delante es una amenaza o un error. El sistema le entrega una imagen mucho más integrada. El radar AESA AN APG-81 puede detectar, localizar con precisión y, apoyándose en modos de mapeado SAR de alta resolución, ayudar a identificar objetivos militares en superficie. A eso se suma el EOTS, integrado en el propio fuselaje, capaz de ofrecer detección a distancia y precisión contra objetivos en tierra, y la arquitectura general de sensores del avión, diseñada para dar una conciencia situacional de 360 grados. Y aquí aparece el primer matiz que separa un guión serio de uno flojo. Detectar una columna no equivale automáticamente a saberlo todo sobre ella. Ver antes no significa entenderlo todo al instante. En guerra, la identificación es siempre una mezcla de lectura técnica, contexto, inteligencia previa, comportamiento observado y cautela. Puede haber vehículos de transporte, puede haber escolta, puede haber sistemas de mando, puede haber lanzadores que a simple vista desde muy lejos todavía no están claros. Y precisamente por eso el tiempo que gana el F-35 es tan valioso, no para disparar antes por reflejo, sino para observar mejor antes de decidir. En esta recreación, el piloto del F-35 no ve simplemente una fila de vehículos, ve una formación que no se mueve como un grupo improvisado. La separación entre elementos sugiere que quien la manda conoce el riesgo aéreo. La ruta elegida evita zonas abiertas demasiado expuestas durante mucho tiempo. El núcleo de la columna parece protegido por vehículos colocados de manera poco casual. Y, sobre todo, el ritmo no es el de un traslado rutinario, sino el de una fuerza que quiere llegar a un punto concreto sin perder cohesión.
Eso ya es bastante grave, pero hay algo más. Lo más delicado en una columna así no suele estar en la cabeza ni en la cola, suele ir en el centro. Porque allí es donde se protege lo que realmente importa, los sistemas con valor táctico elevado. Puede ser artillería, puede ser defensa aérea móvil, puede ser equipo de comunicaciones. Puede ser una mezcla de todo eso, y si el 35 consigue confirmar que no está viendo simples camiones, sino una fuerza con capacidad de alterar la situación sobre el terreno, la misión cambia por completo. Ya no se trata de vigilar, se trata de decidir si ese movimiento debe ser tolerado o interrumpido. Ese es el instante exacto en que entra en juego la verdadera guerra moderna, la guerra de la cadena de decisión. Mucha gente imagina estas escenas como si todo dependiera del misil. En realidad, lo decisivo ocurre antes. Primero se detecta, luego se clasifica, después se contrasta con la inteligencia previa, se transmite la imagen táctica, se valora intención y riesgo. Se estudian activos disponibles y solo entonces se toma una decisión. El poder aéreo moderno no gana por lanzar primero, gana por cerrar antes que el otro el ciclo entre información y acción. Y ahí el 35 pesa muchísimo, porque no necesita ser siempre quien haga la parte más destructiva de la misión para ser el protagonista real de la operación. Puede ser el nodo que ve, fija, actualiza y reparte la información a quien sí lleva la carga ideal para entrar. Esa es una de las razones por las que sigue siendo tan relevante combinar quinta y cuarta generación. El F-35 no invalida al F-15E. Lo convierte en algo todavía más peligroso cuando trabajan dentro de la misma fotografía táctica. El F-15, de hecho, sigue siendo una bestia para este tipo de trabajo. La propia Fuerza Aérea lo define como un caza de doble función diseñado para misiones aire-aire y aire-superficie, con la capacidad de atacar de día o de noche, en todo tiempo, a baja cota si hace falta, y con la posibilidad de llevar gran parte del armamento aire-superficie del inventario. Además, dispone de 2 tripulantes, piloto y oficial de sistemas de armas, algo que en misiones complejas de ataque coordinado sigue siendo muy valioso. Eso significa que, mientras el F-35 mantiene la visión táctica y sigue actualizando la situación, otros activos pueden ser los encargados de ejecutar la pegada pesada, y la información viaja rápido. Link 16 lleva décadas siendo uno de los pilares del intercambio táctico seguro entre plataformas, permitiendo compartir datos útiles en tiempo real entre cazas, sensores y nodos de mando y control. No elimina la fricción, no vuelve infalible el proceso, pero sí recorta segundos y malentendidos de una forma que, en escenarios tensos, vale oro. Ahora imagina el cuadro completo. En el aire hay un F-35 que ya ha visto la columna. Más atrás, pero dentro de una distancia útil, hay aviones con mucha más pegada para un ataque aire-superficie. En el circuito de mando, la información se está refinando. Y en tierra, los vehículos siguen avanzando sin saber que ya forman parte de una cuenta atrás invisible. Esa es la gran asimetría de la guerra aérea contemporánea. La fuerza terrestre todavía cree que está maniobrando. El sistema que la observa, en cambio, puede estar ya pensando en rutas de escape, puntos de impacto y valoración de daños. Y no, la escena no tiene por qué parecer una superproducción. De hecho, las operaciones realmente peligrosas suelen ser más frías de lo que sugiere Internet. No hay música, no hay discursos. No hay una pantalla gigante anunciando que todo el mundo está en peligro. Hay una cadena de profesionales tomando decisiones con una rapidez extrema y con muy poco margen para el error. Porque aquí no basta con ver algo amenazante, hay que justificar por qué ese algo representa un riesgo suficiente, cómo se identifica y qué respuesta encaja mejor sin disparar una escalada innecesaria. En esta recreación, el giro llega cuando el patrón de movimiento cambia ligeramente. La columna no sigue una ruta neutra, gira en un punto que la acerca a un corredor sensible, reduce velocidad. Ajusta separación. 2 de los vehículos centrales dejan entrever una silueta que, combinada con la lectura de sensores y con el historial de actividad en la zona, ya no encaja con una simple escolta. Lo que hasta ese momento era un contacto muy preocupante, empieza a aparecer una capacidad ofensiva móvil que no conviene dejar completar su despliegue. Y aquí viene la pregunta que casi nadie se hace cuando ve un vídeo así. ¿Qué es peor? ¿Una columna grande o una columna que todavía no ha desplegado? La respuesta es la segunda. Porque mientras está en movimiento, todavía depende de la ruta, del ritmo y de la cohesión. Una vez llega, descarga, separa piezas y se integra con otras unidades. El problema se multiplica. Lo que parecía un blanco lineal se convierte en varios puntos, con apoyo mutuo, con cobertura y con más opciones de supervivencia. En otras palabras, dejar llegar una amenaza suele salir mucho más caro que interceptarla a tiempo. Eso explica por qué el piloto del F-35 no busca heroísmo, busca continuidad de seguimiento. Cada minuto añade valor, cada nueva lectura reduce incertidumbre. Cada actualización que sale de su avión hace más nítida la fotografía que verá el mando.
Y esa fotografía es la que decide si dos F-15 entran, si una patrulla ya en el aire se desvía o si, por el contrario, todavía se mantiene la vigilancia a la espera de una confirmación superior. Lo más interesante es que la columna, desde abajo, quizá todavía se sienta razonablemente segura. Puede que sus sistemas no hayan detectado nada claro, puede que no vea trazas en su radar. Puede que asuma que el mayor peligro es un dron o una vigilancia lejana sin capacidad de respuesta inmediata. Ese es exactamente el tipo de error que un avión como el F-35 explota mejor. El sigilo no hace invisible al aparato, pero sí complica muchísimo encontrarlo, seguirlo y convertirlo en una amenaza explotable a tiempo. Y cuando a eso le sumas sensores avanzados y fusión de datos, el tiempo empieza a jugar siempre en contra del que va por tierra. Entonces llega la orden. No hace falta imaginar gritos ni dramatismo, basta una autorización clara. La amenaza se considera suficientemente seria. Hay activos en posición. Se decide impedir que la columna complete su movimiento. Y a partir de ahí, la historia entra en la fase en la que el desierto deja de ser solo espacio y se convierte en geometría de ataque. Dos F-15 reciben los datos actualizados y corrigen su aproximación. No entran a ciegas, no van a buscar, van hacia una imagen táctica construida con precisión creciente. Saben dónde está la cabeza de la columna, dónde se concentra el mayor valor, qué zona conviene romper primero y qué elementos podrían intentar dispersarse si la primera oleada acierta. La gran diferencia entre un ataque improvisado y uno bien montado no está solo en la munición, está en que el segundo ya ha pensado qué hará el objetivo en el segundo uno después del primer impacto. Y aquí es donde el espectador suele esperar fuegos artificiales, pero lo más interesante sigue siendo la lógica. Si quieres desarticular una columna, no siempre conviene empezar por el primer vehículo. A veces interesa romper el centro, donde van los sistemas más valiosos. Otras veces conviene dejar la partida en varios fragmentos atacando mando, comunicaciones y movilidad. El objetivo no es solo destruir metal. El objetivo es quitarle a la unidad la capacidad de seguir siendo una unidad. En esta recreación, la primera oleada busca precisamente eso, no una demolición indiscriminada, sino una amputación operativa, golpear los elementos que sostienen el valor militar real de la formación. Los vehículos que marcan la intención, los que pueden dar cobertura, los que permiten coordinar, los que convierten un simple desplazamiento en una amenaza creíble. El primer impacto no necesita ser el más espectacular para ser el más importante. Basta con que sea el correcto. En el desierto, cuando una columna organizada recibe un golpe preciso en el lugar adecuado, el efecto psicológico es brutal. La formación deja de ser una línea con propósito y se convierte en una suma de tripulaciones que empiezan a preguntarse dos cosas al mismo tiempo: desde dónde les están viendo y qué parte del convoy va a ser la siguiente. Ese momento es letal porque la mente corre más despacio que la cadena digital que tiene encima. Mientras algunos vehículos intentan frenar, otros aceleran. Mientras unos buscan abrirse hacia los lados, otros todavía tratan de mantener la ruta. La cohesión se rompe, el polvo sube, las distancias entre vehículos se deforman. Y justo ahí, el trabajo previo del F-35 demuestra por qué era tan importante, porque el problema ya no es encontrar una columna ordenada, sino seguir blancos que se descomponen en varias decisiones simultáneas. El F-35 sigue arriba, viendo cómo el patrón cambia casi en tiempo real. Su misión no termina cuando otros lanzan la primera munición. De hecho, en muchos sentidos, ahí empieza su parte más delicada. Mantener la imagen táctica viva mientras el objetivo trata de salvar lo que puede. Distinguir qué vehículo intenta escapar, cuál parece mando, cuál conserva capacidad útil y cuál ya ha quedado fuera de la ecuación. Esa persistencia en el seguimiento es lo que convierte una buena detección en una operación realmente efectiva. Los F-15, mientras tanto, hacen lo que mejor saben hacer cuando trabajan con información buena: entrar, soltar, corregir, salir y estar listos para otra pasada si hace falta. Su combinación de alcance, carga, aviónica y tripulación de dos personas encaja muy bien en una escena así. No son la plataforma que lo ve todo primero. Son muchas veces la plataforma perfecta para aprovechar que otro ya ha visto primero. Ahora la columna comete otro error muy humano. Intenta salvar demasiado a la vez. Parte de los vehículos busca cobertura lateral. Otros tratan de conservar la dirección original. Alguno rompe la separación y se pega al vehículo anterior. Los elementos con más valor intentan esconderse entre los que menos importan. Todo eso puede parecer lógico desde abajo. Desde arriba, en cambio, dibuja un caos que delata prioridades. Y cuando una unidad delata prioridades en mitad de un ataque, el que manda desde el aire recibe una pista excelente sobre qué sigue siendo importante destruir. Ahí aparece otra lección clave. La guerra aérea moderna no consiste solo en lanzar más, consiste en lanzar menos pero mejor. Elegir, priorizar
No desperdiciar atención en chatarra táctica cuando todavía queda algo que puede cambiar la misión del otro bando. Por eso la segunda fase de una acción así suele ser incluso más reveladora que la primera. La primera rompe. La segunda decide si el enemigo se recompone o queda simplemente reducido a supervivencia. En nuestra recreación, esa segunda fase cae sobre los vehículos que todavía conservan capacidad de mando, movilidad útil o posibilidad de reconstituir el grupo en otro punto. No hace falta describir explosiones para entender la consecuencia. Lo importante es la lógica del resultado. La columna deja de tener continuidad. Su centro de gravedad desaparece. La parte que sobrevive ya no puede seguir actuando como una fuerza coordinada, sino como restos dispersos con prioridades contradictorias. Eso, para quien nunca ha mirado una operación así de cerca, puede sonar a matiz técnico. No lo es. Es la diferencia entre un revés y una anulación. Un convoy al que destruyes varios vehículos puede seguir siendo un problema si conserva mando, comunicaciones y propósito. Un convoy que pierde esas tres cosas deja de ser un instrumento útil, aunque no todos sus vehículos ardan en el mismo minuto. Y ese es precisamente el tipo de efecto que persigue una respuesta aérea seria, que el enemigo pierda la misión, no solo hierro. Aquí conviene recordar algo real que ayuda a entender por qué este escenario es tan plausible desde el punto de vista operativo. En noviembre de 2023, Estados Unidos realizó ataques en el este de Siria contra instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria iraní y grupos asociados como respuesta a amenazas y ataques contra personal e instalaciones estadounidenses en la región. El Departamento de Defensa explicó que eran acciones de autodefensa y Reuters informó de ataques sobre objetivos relacionados con Irán en esa zona. Eso no confirma esta historia concreta, pero sí demuestra que la arquitectura estratégica y la clase de problema del que estamos hablando existen en el mundo real. Y cuanto más se alarga el seguimiento tras el ataque inicial, más se entiende la superioridad del sistema que combina sensores, conectividad y pegada. Porque la parte terrestre ya no solo tiene que sobrevivir al primer golpe, tiene que asumir que sigue siendo observada, tiene que moverse bajo la sospecha de que cualquier intento de reagruparse puede delatarla otra vez. Tiene que economizar combustible, comunicaciones y decisiones en un entorno donde lo más peligroso tal vez ni siquiera haya sido visto por sus tripulaciones. Eso es devastador mentalmente, mucho más de lo que suele reconocerse. Una unidad terrestre puede soportar fuego, puede soportar bajas, puede soportar desgaste. Lo que soporta mucho peor es la sensación de estar atrapada dentro de una fotografía enemiga que no consigue romper. Cuando no sabes desde dónde te ven, si sigues emitiendo, te delatas. Si apagas demasiado, pierdes coordinación. Si te dispersas, quizás sobrevives más, pero renuncias a la misión. Si sigues agrupado, te conviertes otra vez en blanco atractivo. Todas las opciones empeoran la posición inicial. Y esa es la verdadera razón por la que el F-35 da tanto miedo en este tipo de historia. No solo por lo que puede lanzar, sino por el tipo de combate que impone. Obliga al enemigo a pelear tarde, a decidir con menos información y a sospechar que cada movimiento suyo ya ha sido traducido por el otro bando en categorías útiles: peligroso, secundario, prioritario, prescindible. Cuando eso ocurre, la ventaja material empieza a perder valor frente a la ventaja cognitiva. Lo interesante es que esta superioridad no depende de una fantasía absoluta, depende de muchas cosas muy concretas y bastante sobrias. Un radar capaz de trabajar aire-aire y aire-superficie con gran precisión. Un sistema electro-óptico integrado que ayuda a detectar y designar sin cargar pods externos visibles. Una arquitectura de fusión de datos que reduce la carga mental del piloto. Un enlace táctico que comparte la imagen con otras plataformas. Y una aeronave como el F-15E preparada para entrar con mucha flexibilidad de armamento cuando la situación lo exige. Por eso también conviene desmontar otra idea muy repetida en Internet, la de que el combate moderno se decide solo por quién tiene el avión más letal en un sentido bruto. No. Se decide cada vez más por quién conecta mejor sensores, plataformas, mando y ejecución. El F-35 encaja en esa tendencia como pocas aeronaves. El propio programa lo presenta como un multiplicador de fuerza y como un nodo avanzado dentro de una arquitectura de seguridad en red. Y eso, por abstracto que suene, se vuelve muy concreto cuando una columna que todavía cree estar maniobrando ya está siendo convertida en coordenadas útiles para otros. A partir de ahí, la historia cambia de escala. Ya no importa solo lo que le pasa a esa formación concreta sobre la arena, importa el mensaje que deja. Porque una columna que no llega no es solo una pérdida táctica, es un aviso para quien planifica la siguiente. Significa que el corredor no era seguro, que el enmascaramiento no bastó, que mover medios de cierto valor sin superioridad aérea o sin una protección mucho más seria puede terminar en fracaso antes de alcanzar siquiera la zona de despliegue. Eso obliga a cambiar la manera de planificar. Exige más dispersión, más engaño, más tiempo,
más protección, más coordinación. Y todo eso encarece, ralentiza y complica cualquier movimiento futuro. En otras palabras, una respuesta aérea eficaz no destruye solo lo que golpea. También altera la conducta del enemigo después, le roba comodidad, le roba libertad, le roba confianza. Y cuando una fuerza pierde confianza antes de empezar la siguiente operación, la disuasión ya ha empezado a funcionar. Pero hay algo todavía más importante. En un canal como este, lo valioso no es quedarse con la imagen superficial de avión bueno, convoy destruido. Lo valioso es entender la lógica de por qué un sensor furtivo y un sistema de ataque conectado son hoy una amenaza tan difícil de gestionar para una fuerza terrestre convencional o semiconvencional en terreno abierto. Esa lógica no es espectacular por casualidad. Es espectacular porque revela una transformación profunda de la guerra. La información procesada más rápido vale casi tanto como el fuego. Y ahí está el verdadero corazón de este vídeo. La escena inicial era potente, sí, un F-35 detectando una gran columna iraní en movimiento por Siria. Pero lo que de verdad importa no es el susto del primer segundo, lo que importa es la secuencia invisible que se activa después. El tiempo deja de pertenecer a los vehículos del suelo y empieza a pertenecer a la red que los está siguiendo. Cada minuto que avanza no juega a favor del que quiere llegar, sino del que ya lo ha visto. Por eso, cuando alguien pregunta por qué el F-35 sigue siendo uno de los activos más valiosos y más temidos en cualquier teatro tenso, la respuesta no debería centrarse solo en el sigilo ni en el armamento. La respuesta correcta es que reúne tres cosas que juntas son muy difíciles de contrarrestar. Ve mucho, entiende rápido y conecta bien. Y en un escenario como el que acabamos de reconstruir, esas tres ventajas pueden bastar para que una operación terrestre con semanas de preparación empiece a fracasar varios minutos antes de que sus tripulantes comprendan siquiera que han sido descubiertas. Al final, eso es lo más duro de aceptar para cualquier planificador militar que dependa del movimiento terrestre. Puedes tener hombres, vehículos y ruta. Puedes tener voluntad, cobertura política y urgencia operativa, pero si el otro bando domina el cielo no solo con potencia, sino con comprensión, cada kilómetro que avances puede ser en realidad una cuenta atrás. Y cuando esa cuenta atrás la marca un F-35, el problema casi nunca empieza con la primera detonación. Empieza mucho antes, en el momento exacto en que la columna entra sin saberlo en el campo visual del adversario equivocado. Y esa es la gran lección. La guerra aérea moderna ya no consiste solo en destruir objetivos, consiste en impedir que el otro llegue a convertirse en lo que quería ser, obligarle a dispersarse antes de tiempo, forzarle a cometer errores, negarle la iniciativa, quitarle el control mental de su propia maniobra. Si una columna iraní en el desierto sirio se encontrara de verdad con un F-35 vigilando el cielo en el peor momento posible, el peligro no sería únicamente que la atacaran. El verdadero peligro sería que, desde el instante de la detección, la ventaja ya habría cambiado de manos. Y en conflictos donde unos pocos minutos separan la presencia de la anulación, esa ventaja puede decidirlo todo. Si te gustan este tipo de análisis serios, claros y con tensión real, suscríbete, porque en este canal no se trata de exagerar por exagerar. Se trata de entender por qué estas máquinas, estas decisiones y estos escenarios siguen definiendo el equilibrio del poder aéreo en el siglo XXI.